Estimados televidentes, bienvenidos a nuestro programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bien, estimados televidentes, hoy junto a mis queridos amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, vamos a tener una interesante conversación con nuestro querido amigo José Ulloa Cortés. Él es profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica de la Universidad Austral de Valdivia y también es docente del Liceo Alfredo Barriga de Curaco de Vélez. Voy a leer una pequeña introducción al tema que nos convoca hoy día. Señala lo siguiente. La isla de Chiloé fue conquistada por los españoles en 1567 y luego del despueble de las ciudades del sur de la Capitanía General a causa de la rebelión mapuche en 1598, adquirió gran importancia estratégica y las autoridades coloniales temían que fuese tomada por potencias enemigas. De hecho, estuvo a punto de ocurrir en 1602 y en 1643. Sin embargo, no fue hasta el 20 de agosto de 1767 que una real orden de Carlos III mandó fortificar el norte del archipiélago. La orden fue cumplida en 1768 cuando el gobernador de Chiloé, Carlos de Berenguer y Ranaut, ordenó que los vecinos de San Antonio de Chacao se trasladaran hacia el oeste para fundar la villa y fuerte real de San Carlos de Chiloé. Desde entonces pasó a ser el asiento del gobierno y pronto se convirtió en el principal puerto de Chiloé, al ser el sitio en que atracaba el barco que llegaba todos los años desde el Callao con el real situado para el ejército y por un sitio defendido por un sistema de fortificaciones. Durante el proceso de independencia de Chile, varias expediciones partidarias de la causa realista recalaron en San Carlos para hacerse de más combatientes que fueran a combatir contra los independentistas. Luego de la derrota de los realistas en la batalla de Maipú en 1818, solo permanecieron fieles a la corona española, Chiloé y la Plaza Fuerte de Valdivia. Pero esta última cayó en enero de 1820. El gobernador Antonio de Quintanilla organizó la resistencia y logró repeler con éxito el ataque contra el Fuerte Agüi en 1820 y la expedición de Freire en 1824. En la siguiente expedición, comandada por Ramón Freire en 1826, las fuerzas chilenas cambiaron su estrategia, se dirigieron directamente hacia San Carlos y lograron vencer en los combates de Pudeto y de Bellavista en enero de 1826. Luego de esas, ambas partes firmaron el Tratado Tantauco, en un lugar ubicado a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad, con lo que Chiloé pasó a formar parte de Chile. Estimado Jorge, iniciemos el diálogo con nuestro querido amigo José Ulloa. Muy bien, muchas gracias, Boris. Igual saludar a todos los amigos que nos están escuchando, a todos los ancuditanos. Y Pepe, ¿qué te va a preguntar ahora que si ya Boris hizo un tremendo relato de la fundación de Ancud? Es un somero... Bienvenido, una cordial bienvenida, Pepe, un amigo muy querido de nuestro programa de Mediodía, Medianoche. Sería igual muy interesante, Pepe, que a lo mejor tú nos pudieses contar qué pasaba en Ancud, qué pasaba en Chiloé, antes de la llegada de estos conquistadores, de estos fundadores, qué pasaba con los habitantes de nuestra tierra, mujeres, hombres, niños. Muchas gracias, Jorge, Boris, Carlos, por la invitación, así como los televidentes y a Canal del Sur, que como ustedes saben es mi segunda casa. Muy bien lo introdujo Boris, porque no estaba en los planes de la primera oleada, digamos, del siglo XVI, XVII, de fundar lo que ahora es Ancud. Los españoles venían costeando hacia el sur porque lo que les interesaba era Magallanes, el paso interoceánico. Entonces,
ya existían poblados ancestrales, yendo a tu pregunta, Jorge, en la zona de Carelmapu, en la zona de Chacao, incluso en Ancud. Sabemos que antes del siglo XVI, en la zona del golfete de Quetalmahue y en todo el estuario del Pudeto, habían asentamientos huilliches prehispánicos. Por lo tanto, la población estaba, o mejor dicho, el territorio ya estaba ocupado por una parte, un tronco del gran pueblo mapuche. Cabe recordar que lo que ahora definimos como el Gualmapu, es decir, el gran territorio de la nación mapuche, el límite sur era Chiloé. Y ya sabemos por cronistas, fundamentalmente por holandeses, en el siglo XVI, 1600 aproximadamente, que habían asentamientos muy evolucionados de huilliche, repito, en la cuenca del río Pudeto y en la zona del Golfo de Quetalmahue, península de la Cuy. En la data, aproximadamente sobre 500 años, incluso es probable que se acerquen a los 1000 años de ocupación cultural los primeros asentamientos proto-huilliches en nuestra área norte. Ahora, si bien ellos tenían una diferencia, comillas, casi toponímica nada más, porque siguen siendo parte del gran tronco mapuche en lo cultural, las diferencias eran geográficas, algunas variantes dialectales del mapudungún hacia el huilliche o beliche o curibiche. Y tanto en las prácticas culturales eran prácticamente idénticos. Tal vez la diferencia era que los huilliches sureños o insulares eran más lo que llamamos, o lo que llama en el pueblo huilliche, lafkenche, que combinaban las prácticas de vida de borde mar, de estuario, con la característica de su forma cultural como mapuches propiamente tales, agricultores de pequeña ganadería, por ejemplo, pero culturalmente muy evolucionados. De hecho, eso queda cuenta con los primeros viajeros holandeses, y lo ratifica Darwin en el siglo ya XIX, que los huilliches eran muy evolucionados, tanto, repito, en todo el territorio de la península de la Cuy y el estuario del Pudeto, que era el vergel de Ancud antes de la fundación. Pepe, yo tengo otra gran interrogante, permiso a mis queridos amigos, y que tiene que ver con las, no sé si coincidencias de apellidos o no, mi querido amigo José Ulloa Cortés. ¿Quién era don Francisco de Ulloa y don Francisco Cortés? Que eran como los primeros navegantes que llegaron acá. ¿Hay alguna coincidencia por ahí o no? ¿Tú me preguntas si eran parientes? Sí, claro. Bueno, era mi tatara abuelo. A ver, a Francisco Ulloa se le considera dentro de las crónicas del siglo XVI como, comillas, el descubridor, porque fue el primer navegante comisionado por Pedro de Valdivia para explorar la zona al sur de Valdivia y llegar lo más cerca posible de Magallanes. Cumplió la misión y fue el primero que exploró el canal de Chacao, la zona oeste, y parte del archipiélago de Quinchao. Por eso, en las crónicas hispánicas del siglo XVI, se considera a Francisco Ulloa como, comillas, el descubridor de Chiloé. Y el Cortés que viene después, Cortés Ojeda, también un piloto que tenía la misma comisión. Hizo un viaje antes de Ulloa y después con él. Así que son dos de los primeros exploradores náuticos, por así decirlo, que llegaron al archipiélago aproximadamente en 1540, 1548. Correcto. José, una consulta en relación a las fortificaciones que tiene Ancud, digamos. ¿Debemos asumir que era un puerto estratégico en el sur? Absolutamente. Ya. Tú lo dijiste en la introducción, la razón de fundar Ancud era porque Chacao era un puerto interior muy peligroso, hasta la fecha el canal de Chacao sigue siendo muy peligroso para la navegación. Imagínense en esos tiempos cuando toda la navegación era vela. Entonces generaba mucha complicación a los navegantes para la comunicación entre Chile Central y el Perú, porque realmente era muy peligroso. Hay mucho naufragio en la zona o a la cuadra de Carelmapu y La Sebastiana, ni hablar Punta Remolino, eso era un cementerio de barcos. Entonces los españoles no le quedó otra que buscar un mejor puerto hacia el noroeste. ¿Y cuál era el mejor puerto natural hacia el noroeste? Ancud. En ese tiempo no se llamaba de Ancud, se llamaba de Lapi, o Huapi Lacuy, de Lapi,
Y la península donde vivimos, la península se llamaba de Huayhuén, o de Teque o de Tique, le llamaban también, por la abundancia del árbol, del olivillo costero. Entonces era un puerto natural. Lo dijiste tú en la introducción. Estamos hablando ya del siglo XVIII. Las autoridades de Lima incorporan a Chiloé, lo sacan de Chile, digamos, de la Capitanía General de Chile, lo incorporan a Perú como parte del virreinato y seleccionan a este puerto de Lapi, o puerto del inglés incluso le decían, para fundar una nueva villa que comienza a construirse como fuerte en 1768. Ahora sí, fue muy estratégico porque los españoles, tanto en la zona de Valdivia, toda la zona del Caribe, no se olviden, y nuestros televidentes igual por ahí lo han visto en algún documental, todos los imperios que se peleaban en América, portugueses, españoles, franceses, ingleses, lo primero que hacían para asegurar su conquista, ¿qué eran? Fortificar los núcleos de mayor valor estratégico. Y Ancú era uno de ellos. Porque ¿cuál era el principal rol estratégico de Ancú en ese periodo? Era el punto de conexión de la ruta obligatoria desde Magallanes y Cabo de Hornos. No había otro puerto en que las naves españolas se reabastecieran de agua, frutos, alimentos frescos. Entonces Ancú sí pasó a ser un puerto estratégico muy importante en América del Sur por su conexión con Magallanes. Gracias, Pepe. Carlos. Pepe, y en relación a Chiloé con Magallanes, ¿había un contacto permanente o eran solamente esporádicas y pasaban directamente hacia el norte? Así es, desde el descubrimiento del estrecho en 1520 por Magallanes y Elcano, la comunicación entre Magallanes y Chiloé era solamente a través de las naves que cruzaban ese canal, ese estrecho primero y después Cabo de Hornos. Y era fundamentalmente de abastecimiento táctico, llamémoslo así. No hubo comunicación entre las poblaciones magallánicas y chilotas o ancuditanas hasta el viaje de la goleta Ancú, o sea, ya segunda mitad del siglo XIX, 1843. Y es un dato muy, muy, muy importante, Carlos, que con la gesta de Ancú, un poco lo que ya sabemos de su extraordinario viaje, literalmente y concretamente Ancú en 1843 pasó a ser la capital de Magallanes, porque todos los suministros que iban hacia la colonia de Fuerte Bulnes, y que después fue la colonia de Punta Arenosa o Punta Arena, provenían de Chiloé y zarpaban del puerto de Ancú. Así que lo sabemos ya documentadamente. Entre 1843 y 1850, la capital de Magallanes era Ancú. Jorge. Pepe, bueno, el tema es que queremos conocer más es la fundación de nuestra ciudad. Sí. ¿Quién lo funda, cierto? ¿Y qué nos puedes relatar de ese 20 de agosto, Pepe? La comisión la trajo un ingeniero militar de origen catalán, se llamaba Carlos de Berenguer y Renault. Él fue comisionado especialmente por el virrey del Perú. Recalco el hecho que en ese año, Ancú y todo Chiloé pasó a pertenecer al virreinato del Perú, no a la Capitanía de Chile. Era un ingeniero militar experto. Lo primero que se le comisionó fue construir un fuerte, que se le llamó el Fuerte Real de San Carlos, y lo construyó en lo que hoy conocemos como el sitio del Polvorín, que ocupó entre 1930 a 1958-59 la antigua y gloriosa Escuela Normal de Ancú. Ese es el terreno que nuestros vecinos ancuditanos van a reconocer. Allí estuvo el sitio fundacional, ahí está el sitio fundacional de San Carlos. Los primeros años fueron muy precarios en términos, había solamente una población militar, no más de 40, 50 soldados. Todos trabajaban en torno a la construcción del fuerte, porque la idea era asegurar la población. Ahí ayudaron los huilliches de Pudeto, como mano de obra, y también para mantener la población. Boris lo mencionó también. Inmediatamente asumió la gobernación en propiedad Berenguer. Y otro dato valioso que le va a interesar a nuestros vecinos chacaínos. El asiento del gobernador estaba en Chacao, hasta 1768. ¿Qué hizo Berenguer? Fue a tomar posesión de su cargo a Chacao,
e inmediatamente le comunicó a los vecinos que se trasladaba toda la población a la nueva villa de San Carlos, hoy Ancud. Y los trajo casi obligados, no querían venirse los chacaínos. Por ahí puede haber algo de las diferencias que tenemos con los chacaínos hasta la fecha, que nunca quisieron ser ancuditanos y generar su propia identidad, de lo cual yo estoy muy de acuerdo. Así es. La primera población fue mixta, militar y cívica. Ahora los chacaínos fueron muy vivos, ¿eh? Los obligaron a venirse, pero no abandonaron sus casas en Chacao. ¿Qué es lo que hicieron? Tenían doble residencia. Como dijo Boris, cuando venía la feria de comercio, eran los barcos que intercambiaban productos desde Lima a Ancud y viceversa. Venían a la feria que duraba más o menos entre diciembre y febrero, marzo. Y ya en otoño se volvían a sus casas y a sus campos en Chacao. Así que había una doble residencia de los chacaínos. Y esa fue la primera 50 años de la vida de San Carlos de Chiloé, en honor al rey Borbón que ordenó su fundación, Carlos III. El asentamiento de Ancud era solamente por razones tácticas y estratégicas, o había una cierta población. Sí, Carlos, era no se te escuchó bien, ¿eh? pero yo lo entendí. Era ¿Sí? táctica, pero también tenía otra funcionalidad económica, es decir, habilitar un puerto de mejores condiciones de tráfico que Chacao, reforzar la economía a través del intercambio de productos, de materias primas. Se valoraban mucho en Lima, fundamentalmente los jamones de cerdo ahumados, las maderas nobles y los telares. Eran los principales productos de exportación. Entonces, ahí la razón económica del puerto, de la importancia del puerto. Militar, porque tenía que asegurar toda la posesión y el tráfico y el monopolio exclusivo de naves españolas desde y hacia Magallanes y Chile Central. Y lo otro también era administrativo y la concentración de población. Chiloé tenía una población muy dispersa. Por lo tanto, uno de los objetivos de Berenguer era eso, congregar la población. Lo logró a media. Lo que sí logró fuera que el puerto tomase una vocación económica muy importante, y Ancud fue, lo vamos a decir así, el puerto principal de Chile, es austral, hasta prácticamente finales del siglo XIX. Pepe, te vimos también en estas cápsulas de las historias de Ancud, desde el polvorín ancuitano, muy Sí. bonito ese trabajo. Y ahí hacías mención de que respecto a la Plaza Centenario que está ahí en Carabineros, Sí. también tiene una relevancia que es única, ¿verdad? Sí. Es muy interesante ese espacio porque cuando el capítulo de arquitectos de Ancud comenzó la campaña para declarar monumento urbano o monumento histórico, llamémoslo así, a la comisaría, empezamos a buscar antecedentes que justificaran su valor patrimonial, pero también el espacio donde estaba ese edificio. Bueno, con los estudios que se realizaron desde la Fundación de San Carlos hasta que fue declarada ciudad en 1834, encontramos los fundamentos para decir de que ese lugar, donde está actualmente la Plaza Centenario y la comisaría, era la primera plaza pública que tuvo la ciudad de San Carlos y después de Ancud. En el subsuelo de esa comisaría, y por eso que es interesante y hay que tener mucho cuidado cuando se haga cualquier restauro en esa área, es probable que se puedan encontrar evidencias arqueológicas del primer poblamiento hispánico del siglo XVIII. Ese es el reparo que hay que tener ahora que tiene protección legal. ¿Y por qué lo sabemos? Por todas las crónicas españolas del siglo XVIII y XIX, y un grabado muy, muy espectacular que lo mostramos aquí en Canal del Sur en el primer capítulo de Ancud en su centenario como ciudad, de Claudio Gay, que demuestra que ese era el lugar exacto de la primera plaza pública entonces de San Carlos, y se llama Centenario porque ahí se hizo un monolito en 1934, cuando se cumplió el centenario de la declaratoria de ciudad. Por eso se llama así. Es una plaza pública, no es de Carabineros. Bueno saberlo. Pepe, una consulta. Entre las curiosidades que me estoy encontrando de la historia de Ancud, Charles Darwin vino
o estuvo en nuestras Sí. costas pocos años Sí. después de que Ancud fue En el mismo la año, ciudad. exacto, en el mismo año, el verano 1834, principio del 35, Charles Darwin estuvo con la expedición inglesa, que uno de los viajes alrededor del mundo, capitaneados por Parker King y el capitán Fitzroy, junto con un artista muy interesante del cual nosotros, a través de la Universidad de Cambridge, obtuvimos los dibujos para mostrarlos aquí en Canal del Sur, Conrad Martens, que nos mostraba a la villa como era entonces. Coincidió. Fíjense que coincidió la visita de Claudio Gay el mismo año que Charles Darwin. Ahora, Charles Darwin no era el brillante naturalista que fue después cuando publicó su libro sobre la evolución de las especies. Era un joven naturalista de buena familia que tenía 26 años y que se embarcó para apoyar la expedición científica. Las narraciones que hizo del viaje no son tan prolijas, uno esperaría más, pero repito, no era el Darwin de 40 años después que publicó teoría tan conocida. Era un naturalista que iba viajando en la Beagle. Pero los capitanes, tanto Parker King como Fitzroy, y ni hablar de los dibujos de Marte, nos dejaron unos preciosos documentos de cómo era nuestra villa en esa época. Así que sí, podemos decir, y eso igual corrobora lo que les comentaba de lo importante que era el puerto como puerto recalado del Ancud, que llegaban expediciones no solo militares, sino que científicas tan importantes como la expedición de la Beagle y Charles Darwin en persona en Ancud. Y el comentario más bonito que hizo de la ciudad era que era una ciudad muy limpia y que le impactó lo ceniciento de la ciudad, porque todas las casas eran de tejuela de alerce, de ciprés, y ustedes saben que el ciprés y el alerce sin pintura en el exterior toma un color ceniciento muy hermoso. Y eso lo decía Darwin en su crónica, que le recordaba a los pueblos más antiguos y más hermosos de Inglaterra. Eso dijo de la ciudad Charles Darwin en 1835. Bien. Jorge. Pepe, mira, lo que yo tengo acá es el libro de Historia de Chiloé de Pedro J. Barrientos, sí. que yo creo que pasa a ser muy importante. Ah, sí, es el clásico. Y anoté algo acá en su capítulo 4, dice, es lamentable que casi todos los pueblos de Chiloé establecidos en aquella etapa de la colonización española carezcan de historia propiamente tal, porque faltan documentos, crónicas, cartas. ¿Este es un problema que ya se está solucionado o aún sigue vigente, Pepe? Sí, somos afortunados como ancuditanos, ancuditanas. ¿Por qué? Y qué bueno que lo vamos a decir aquí en Canal del Sur con evidencia documental y gráfica, aquí en de Mediodía a Medianoche y también en un especial que vamos a transmitir en nuestro canal. Gracias a que el Carlos de Berenguer era catalán, en vez de llevar los documentos, planos, relaciones a Sevilla, como era la obligación, se los llevó a Barcelona. Y los catalanes, como son muy ordenados para sus documentos, porque esos sí que son nacionalistas, se conservan hasta la fecha. Entonces, gracias a que están en Barcelona, pudimos acceder a ellos, primero a través de nuestro mecena, el padre Gabriel Guarda, un eminente historiador y arquitecto, que adora Ancud y Chiloé. Él nos entregó los primeros documentos que probaban que existía el Fuerte Real, la importancia que tuvo Ancud en ese periodo, y lo más valioso, hasta el día de hoy somos la única comuna de Chiloé que conserva los planos originales y documentos fundacionales de ese periodo. Somos los únicos. Y para mayor orgullo de nosotros, los ancuditanos y ancuditanas, somos la única ciudad de Chiloé que conserva los restos arqueológicos de su sitio fundacional junto con Chacao Viejo. Tenemos pruebas arqueológicas y documentales de ello, y a través de Canal del Sur, de este programa y de un trabajo pedagógico que vamos a hacer con la Corporación de Educación y la Corporación Cultural, lo vamos a entregar a todas las escuelas de nuestra comuna como material didáctico. Buena iniciativa, Pepe. ¿Carlos? Carlitos parece que quedó... Está pegado, Carlitos. Con problemas de internet, está pegado. Pepe, al respecto del Fuerte Real, de ¿Sí? En la población en la Villa Fuerte Real, ¿Sí? hay una población muy grande ahí. Seguramente abajo debe haber mucho huella arqueológica. Hicimos excavaciones arqueológicas en 1988, antes que se construyera la villa,
porque ahí se presentó un problema con la cooperativa Itacop, que después quebró, porque descubrimos que estaba haciendo loteos de manera irregular, estaba entregando títulos de dominio de manera irregular. Denunciamos ese hecho, estoy hablando de 1988. Ya. Bueno, la villa se construyó igual porque la presión habitacional era enorme, se tuvo que ceder, pero sí hicimos el trabajo con arqueólogos de la Universidad Austral y con el apoyo del Consejo de Monumentos Nacionales para probar que el área que actualmente ocupa la villa Fuerte Real no tiene restos arqueológicos. Sí hay mucha presión, que ha sido complicado pararlo porque ahí hubo una corrida de cerco, después la presión por la Villa Jessica, entonces ha sido difícil contenerlo, hasta que pudimos demostrar que había que respetar lo que quedaba de espacio a como de lugar, hasta que se logró en el 2009 que se declarara Monumento Histórico Nacional. Entonces ahora tiene una protección legal. Los vecinos de Fuerte Real lo saben, los vecinos de Villa Jessica lo saben, que tienen que tener mucho cuidado con cualquier corrida de cerco porque están infringiendo la ley, ya que lo protege la Ley de Monumentos Nacionales como Monumento Histórico Nacional, el Polvorín y el sitio aledaño. Interesante. ¿Tenemos otra fecha, Pepe? ¿Cuál? Fecha de la declaratoria. En el 2009 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Sí. Hay otra fecha igual que como que a veces tiende a confundirnos, y que tiene que ver con el 4 de julio, porque igual está en el libro de Pedro J. Barrientos. Qué bueno que el cambio del nombre. Exacto. Para ser precisos y didácticos, el 20 de agosto de 1768, es decir, el próximo jueves, conmemoramos la fundación de la villa de San Carlos. Y el 4 de julio de 1834, conmemoramos la declaratoria de Ciudad de Ancud. Esos son los dos hitos. ¿Y cuál es la diferencia legal entre estas dos concepciones? La diferencia legal es que en el periodo hispánico, la Junta de Poblaciones otorgaba el rango de ciudad en el Imperio Español. A Ancud no se la dio, a Castro sí. ¿Por qué no se la dio a Ancud? Porque Ancud no pertenecía a Chile, pertenecía al Perú. Por eso no se le dio. Claro. Y en la República, el general J.J. Prieto, haciendo valer la legislación chilena, porque todavía tenía el nombre de la villa de San Carlos, su nombre español. Entonces, en concepto republicano y legal, le puso el nombre de Ciudad de Ancud para legalizar su situación en la República, porque mantenía su nombre hispánico. Esa es la razón por la cual Ancud no tuvo declaratoria de ciudad, porque los españoles no le dieron el rango, porque pertenecía al Perú, no a Chile. Bien, estimados Carlos, Jorge y José, vamos a hacer una breve pausa, ya se nos pasaron volando nuestro primer segmento, así que estimados televidentes, vamos a hacer un breve corte y volvemos en un minuto. Gracias. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinqui, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé.
Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta en nuestro programa de Mediodía Medianoche, estimados televidentes, vamos a seguir el interesante diálogo con nuestro querido amigo José. Jorge, por favor, continuamos conversando con Pepe. Querido amigo Boris. Pepe, yo te quiero consultar a mí me da la impresión de que es un gran señor ancuditano, un gran señor de Chiloé. Este libro, Historia de Chiloé, Pedro J. Barrientos, para que ustedes lo sepan, y los televidentes ancuditanos también, me lo regalaron en el museo ancuditano. Tremendo regalo. Y yo le tengo un especial cariño a don Pedro J. Barrientos, sin conocerlo, habiendo nacido después, porque él fallece en 1958, porque él le regaló a mi padre este libro para su tesis. Así que le tengo un gran cariño. ¿Quién es Pedro J. Barrientos, Pepe? Un profesor muy destacado en los tiempos de la histórica Escuela Normal y particularmente en el liceo, escritor muy prolífico en la prensa local y regional, ensayista, cronista, incluso cuentista. Y su mayor aporte, como tú bien lo mencionaste, diría que dentro de los ancuditanos, de los docentes de la vieja y buena escuela ancuditana, en los periodos en que la ciudad era considerada la ciudad ilustrada del sur, incluso antes que Valdivia, desde el punto de vista académico, don Pedro hizo el trabajo pionero, es decir, compendió en una obra un análisis cronológico de la historia de Chiloé desde el siglo XVI al XX. Y fue el primero, ediciones del año 40, 50. Ese fue su gran aporte, porque a nosotros los que tomamos después la iniciativa de estudiar historia nos sirvió mucho para el orden cronológico de un periodo. Entonces don Pedro en ese sentido fue pionero, y por eso debe ser un libro de cabecera que tenemos que leer todos, no solamente los estudiantes, sino que todos los ancuditanos y ancuditanos tienen que leer ese libro. Como tú señalabas, Pepe, en algún tiempo se podría decir que Ancud fue la capital cultural de Chiloé. Sí. Hablabas de la escuela normal, el Sí. liceo, el seminario. ¿Cuál ¿Qué crees tú que ha pasado, que se haya perdido esa condición? Yo tengo una opinión muy particular, Carlos, respecto a por qué Ancud perdió esa condición. Hay que estar igual en el contexto histórico en que se estimulaba la generación de estudios, sobre todo en enseñanza básica y media, humanidades como se llamaba en ese tiempo. No hablemos de universidad, pero sí de especialización. Por ejemplo, sumemos a Ancud que existía una escuela de artes y oficios, una escuela de pilotines, prácticos náuticos, es decir, eran especialidades de muy buen nivel que estaban radicadas en la ciudad. ¿Por qué? Porque también había un nivel central, estamos hablando incluso de los tiempos del docente y maestro don Pedro Aguirre Cerda, que estimuló mucho la fundación de las escuelas normales, y ni hablar del rol histórico trascendental que cumplió la Escuela Normal de Ancud a nivel nacional, pero también de especialidades, repito, arte y oficio, pilotines. ¿Por qué cambió? Yo diría que hay fechas que la historia no necesita mucha explicación para entender por qué cambió. ¿Por qué se destruyó, no solamente en Ancud, sino que en Chile, la enseñanza que instauró la escuela normal para especializar a los docentes en escuelas rurales, como era todo el universo chilote en ese tiempo, y ancuditano? La dictadura, pues. Se eliminó la escuela de pilotines para llevarlo a Puerto Montt y después a Valparaíso. No se consideraba valioso los artes y oficios. La presión fue mucha a finales del siglo XX, fundamentalmente, y después de 1960. Ahí hubo un periodo que lamentablemente cambió la historia de la educación en Chile, en Ancud y en Chiloé. Y tiene fecha, septiembre de 1973.
para mí no hay otra explicación. La ciudad de Ancud siempre fue como la capital provincial. Y como tú ¿Sí? señalabas, a contar de 1982 perdió esa condición. Sí. Estábamos en dictadura. ¿Fue una estrategia política o el pimponeo ya venía históricamente dándose entre Ancud y Castro como capital provincial? Sí, sí, podemos decirlo así, pero no va a entender la gente de que Ancud en el periodo hispánico, después vuelta a Castro, después vuelta a Ancud. Se supone que había modificaciones estructurales que a la fuerza impuso la dictadura, como las modificaciones político-administrativas regionales, y tenían un criterio militar. Si ustedes se fijan, el criterio militar estaba basado en que Castro estaba en el centro del archipiélago, entonces había una equidistancia estratégica, ese era un criterio militar, no era ni cultural ni económico. Pero junto con ello, yo puedo decir con fundamento histórico que no afectó tanto a Chiloé el cambio de capital entre Ancud y Castro. Lo que afectó a Chiloé fue la desintegración territorial del espacio cultural que ocupaba Chiloé a principios del siglo XX. Culturalmente Chiloé abarcaba del sur de los llanos de Osorno hasta Magallanes. Eso era Chiloé cultural. Empiecen a desmenuzar. En 1850-60 se constituye la provincia de Yanquihue. Yanquihue era Chiloé cultural. Quedaba Palena, la zona de Hornopirén, la Trapananda de Aysén, eso era Chiloé culturalmente. Todo el proceso de colonización después de 1850 fue de chilotes, tanto en la zona de Aysén y Magallanes. Entonces comenzó la destrucción territorial administrativa, antes incluso que la dictadura, para constreñir a Chiloé en su mínima expresión geográfica que tenemos hoy. Entonces, para mí, el daño en la administración territorial, administrativa, política y económica se lo dio como golpe de gracia la dictadura, pero la destrucción de la territorialidad insular viene de mucho antes. Y el gran culpable no solamente es la dictadura, sino la creación, por ejemplo, de Yanquihue y de Puerto Montt capital. Mira, Chiloé fue región cultural desde el siglo XVI al siglo XIX. Melipulli era un villorrio cuando Ancud era capital y puerto principal. Y miren ahora la diferencia entre Puerto Montt y Ancud. Cómo se agiganta una capital de manera artificial. Ahí está el ejemplo. La capital de Magallanes, perdón, la capital de Patagonia no era culturalmente Puerto Montt. La capital cultural de Patagonia es Chiloé. interesante. Jorge. Pepe, bueno, tú nos estabas hablando de educación, de patrimonio, y yo te quería llevar al otro ámbito para jugar un poco más en el tema del deporte ancuditano. Oh, sí, muy importante. También tenemos historia y hay varios hitos deportivos, el fútbol, el básquet, el básquetbol del de la mayor, pero antiguamente igual el básquetbol era una potencia del sur. Y a mí, Pepe, se me viene a la memoria porque yo vivía a una cuadra del gimnasio municipal, allá en calle Los Carreras, donde habían veladas boxeriles, veladas de básquet, las distintas escuelas, por lo menos la escuela superior hacía su velada artística también en el gimnasio municipal. ¿Podemos repasar históricamente el deporte ancuditano, Pepe? Mea culpa de partida, varios grandes próceres ancuditanos del deporte, y esa es una pega que tengo que cumplir en algún momento próximo. No tenemos escrito en un libro, en un testimonio que englobe las glorias del deporte ancuditano en muchas especialidades, no solamente el básquetbol, el box y el fútbol. Tú mencionaste al glorioso y tristemente desaparecido gimnasio municipal, estaba el edificio consistorial allí. Es una tarea pendiente que tenemos no solamente los historiadores, sino que los vecinos. ¿Por qué? Todos vibramos últimamente con el básquetbol, sin lugar a duda, y no podemos dejar de mencionar que la gesta heroica, porque fue así, de los 2 títulos nacionales en básquetbol profesional de Deportes de Ancud es un hito histórico en la disciplina del baloncesto. El fútbol tiene mayor data, y si me llevas a un logro histórico, con el perdón de todos los clubes ancuditanos que han tenido destacadísima participación en competencias regionales, incluso nacionales, el mayor triunfo histórico
lo obtuvo Ancud a través de su campeonato nacional amateur con el Alas Chilotas, por ejemplo, en la década del 50. Un equipo maravilloso. Los jugadores ancuditanos eran cotizados en todo el país por su calidad amateur, y eso igual es notable. Podemos decir que estaban a un nivel olímpico. Pero tanto el fútbol ancuditano era extraordinario en logros, y la cúspide, yo menciono al Alas Chilota por mencionar un logro a nivel nacional muy importante. El box también, si bien tuvo unos créditos, unos púgiles que estuvieron en las peleas de campeonatos suramericanos, latinoamericanos, pero ahí eso igual es una gran pérdida, aunque yo sé que hay grupos de boxeo que están en la zona de los barrios, de Bonilla, por ejemplo, Puerto Bajo. Tuvimos boxeo de barrios que era un espectáculo. Yo sé que hay muchos críticos del boxeo que ni siquiera le llaman deporte, pero como tú lo decías, el gimnasio municipal se llenaba en las noches de los campeonatos de barrio y era un acontecimiento social. Nadie se preocupaba de ganar títulos mundiales. ¿Te recuerdas algunos nombres, Pepe? ¿Algunos boxeadores? Sí, de los que más recuerdo y que todavía están como vecinos destacados, Luis Cachupín Alvarado, Chupín. Por ejemplo, el Los hermanos Soto. que ya no está, Caileo, que también fue un muy buen boxeador. Kiko Guayquil, yo lo consideraba un fajador muy bueno, era muy resistente. Kiko no lo volteabas ni con un fierro. Por mencionar algunos de la década del 80, 90, muy buenos púgiles. Tengo esa pega pendiente y lo tengo que hacer en algún momento, así como lo hizo don Pedro, una síntesis del deporte ancuditano. Me da culpa. Muy bien. Hay algo que no, en relación al deporte, que no han mencionado ustedes, que son tan aficionados a esto, fue el Campeonato Nacional de Fútbol del 58. Eso, Carlos. Ancud fue a María Elena, en el norte, y tuvo una gran actuación. Recuerdo yo la recepción que se le hizo en el muelle de Ancud a esta selección, donde prácticamente toda la ciudad se volcó a recibir a estos héroes del fútbol ancuditano y chilote. Eso es un recuerdo fantástico, Carlos, porque por eso vibramos tanto, aunque no lleguemos a las ligas finales con Avancud, porque tanto jóvenes como ya gente más madura tienen en la mente, en el corazón, en el alma estos grandes triunfos. Entonces, el apoyar a ABA no es solamente decir, hoy estamos ganando, sino que, mira, recordemos los triunfos históricos como ese campeonato en María Elena, de los ancuditanos, siempre dando la pelea en el deporte, y Jorge lo sabe mejor que nadie. Fueron estímulos para que los chiquititos, los niños, tomen una disciplina deportiva, no solamente para representar a su ciudad, sino porque es un desarrollo físico-espiritual maravilloso. Y que más aún de decirle, oye, mira, nuestra ciudad ha tenido campeones en toda la disciplina, a practicar deportes, chicos. Yo quisiera hacer un recuerdo igual de algunos profesores míos que ya no están. Y yo participé de un taller que se llamaba Yo hago deporte, no sé si eso fue en dictadura o en el tiempo de la Unidad Popular, no recuerdo bien. Y el profesor era don Checho Araneda, un destacado basquetbolista. También recuerdo a don Mario Águila, mi profesor de educación física. Don Mario era técnico de casi todas las selecciones ancuditanas históricas, juveniles y adultas. Y aparte de fútbol, sabía mucho del tema de la educación física. Él, por ejemplo, cuando nos hacía trotar, tenía mucho conocimiento del atletismo. Otra cosa que recuerdo, Pepe, y no sé si mis queridos amigos saben, que en el sector donde estaba el gimnasio municipal igual existía una piscina donde los chicos, nosotros íbamos del barrio y de los carreras, iban a bañarse a la piscina municipal. ¿Tuviste oportunidad de estar por ahí, Pepe, o no? No lo recuerdo. Tú eres mucho mayor que yo, Jorge. Lo que pasa es que yo vivía en ese sector, Pepe. Ah, tú eres del barrio. Sí, yo soy del barrio, sí. Tú eres del barrio. Pero qué increíble, porque ahora una piscina, no hay piscina, no tenemos cine. Bueno, siempre hablamos que nos faltan cosas, pero yo creo que Ancud es una linda, una hermosa ciudad y que tenemos que de alguna manera tirarla para arriba entre todos. Y no es solamente vivir de los laureles ganados en los deportes, en la historia,
nos tiene que servir de ejemplo. Si nuestros antepasados lograron esos laureles preciosos a nivel competitivo nacional, bueno, nos dejaron la vara alta. Nosotros tenemos que llegar, no sobrepasarlos, pero llevar al nivel deportivo que ellos llegaron, no para ganar títulos, sino porque es necesario, muy útil para nuestro desarrollo físico y espiritual, y mejor si ganamos títulos. Así es. La educación es la clave. Así es. Pepe, yo quiero sacar un poquito de... Te voy a llevar al área chica, como digo yo. Para hacerte una consulta, quiero escuchar la visión tuya en relación a la responsabilidad del Estado en el conflicto mapuche en la Araucanía. ¿Qué opinas tú de ello en la actualidad? Yo hago una diferencia siempre entre la responsabilidad del Estado de Chile con los gobiernos de Chile. Muchas veces confundimos, y por eso que es tan importante la educación cívica, que Estado no es lo mismo que gobierno. Históricamente, el Estado chileno, desde la mal llamada, mentirosamente llamada pacificación de la Araucanía, finales del siglo XIX, no respetó, sino que pasó a llevar todos los derechos territoriales, ancestrales, culturales de la gran nación mapuche al sur del Biobío, habiendo tratados firmados con el gobierno español de respetar los límites y los territorios. El gobierno chileno los desconoció de frentón. Gobierno chileno y Estado chileno han desconocido históricamente todos los derechos e incluso tratados firmados del pueblo mapuche al sur del río Biobío. Incluso en Chiloé tenemos un caso. En Chiloé también se aplica el Tratado de Tantauco, que no ha sido respetado por las comunidades huilliche en su proceso de reivindicación histórica territorial. Yo soy de la opinión que ahí tenemos que diferenciar la conducta de los gobiernos de la conducta del Estado. Y lamentablemente, en lo que se llama el conflicto mapuche, ni el Estado chileno, ni los gobiernos chilenos desde finales del siglo XIX hasta la fecha, han respetado los derechos del pueblo mapuche. ¿Crees tú que este nuevo proceso que estamos viviendo de votar en pos de crear una nueva constitución podría ser un atisbo de solución a esta problemática con el pueblo mapuche? Sí, sí. El pueblo mapuche ancestralmente tiene una tradición de respeto de la palabra empeñada y si es tratado también. No lo tenían antes de los tratados, acuerdos o parlamentos con los españoles hasta finales, comillas, de la conquista. Pero entendieron que servía, aparte de un acuerdo de palabra, un acuerdo legal, porque para ellos la palabra era sagrada, entonces por eso no le daban validez a los documentos, hasta que lo invadió el Estado chileno a finales del 19. Yo creo que estamos en una oportunidad histórica. La única manera de terminar con los abusos, con la violencia, con los asesinatos, con los atropellos, es llegar a un consenso histórico de, ojo, para mí, no los gobiernos ni los estados, los ciudadanos, nosotros convocados a legislar, implica también, de una vez por todas, el reconocimiento constitucional al pueblo mapuche, la reivindicación de sus territorios históricos, el respeto a sus autoridades ancestrales, sin condición. Y esto tiene que estar avalado por una ley, no solamente por la Constitución, sino que por todas las leyes derivadas, incluso en el ámbito de la justicia. Es la única manera de que tengamos paz. Lo decía el gran maestro y el primer presidente de pueblo originario de América, Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y la única manera es el reconocimiento constitucional para partir del pueblo mapuche. Bien, me parece. Jorge. Pepe, bueno, estamos hablando de educación, de la historia de Ancú, de patrimonio, de deporte, pero también está la política, está el turismo, está la cultura. Y en ese sentido está el tema de la basura también acá en Ancú, que es tan importante. ¿Sabes si hay un trabajo integrado que sea como multisectorial y que vaya en beneficio del desarrollo de Ancú? Y si es que no hay, sería importante tenerlo. ¿Qué crees tú?
Sé que hay muchas mesas de trabajo cívica y autoridad, pero las mesas de trabajo cívico-autoridad creo que no van a tener una llegada a buen puerto, si hablamos en términos marítimos históricos, si realmente no es la ciudadanía la que presiona a las autoridades y se autoconvoca para generar cambios. ¿Por qué? Porque ya lo vimos no solamente en el movimiento social de octubre, sino también lo vimos en el Mayo Chilote. El pueblo chilote, cuando es sometido a extremos de abuso, como ocurrió con esa contaminación y el abuso histórico de la industria salmonera, cuando nos vimos agobiados, no reaccionamos como comunidad. El Mayo Chilote nos costó caro, pero ese movimiento social generó una dinámica que no hay que perder. Yo no digo que volvamos a aislarnos, como ocurrió en el Mayo Chilote. Lo que digo es que tomemos la senda histórica. Un detalle. En 1826, cuando Chiloé pasa a pertenecer a la República, nadie sabe que no hubo gobierno central. En Chiloé se aplicó el gobierno, o lo que se llamó el ensayo federal. Chiloé tuvo una asamblea provincial de gobierno, no tuvo ni gobernador ni intendente. Era una asamblea que abarcaba los distritos de Ancud hasta Quellón. ¿Por qué? Porque recuerden que en ese periodo Chile trató de aplicarse por el movimiento liberal entre 1826 y el 28 la estructura federalista de la nación. Y Chiloé tuvo 2 años, duró muy poquito, pero lo tuvo, un gobierno provincial que se llamaba la Asamblea Provincial y que tomaba decisiones como la que se tomaron en los grupos cívicos en octubre. Entonces, ese gobierno ya lo tuvimos. Y yo creo que aunque tuvo muy poca vida porque fue un ensayo teórico, pero la historia avala. Chiloé tuvo un gobierno provincial de asamblea. Y créanme que se resolvieron asuntos. La historia para eso sirve. Siempre. ¿Carlos? No, en relación a que siempre se habla que el futuro de Ancud y Chiloé está en el turismo. ¿Tú qué piensas en cuanto al apoyo sobre esta actividad que ha existido y si realmente nosotros estamos conscientes de que el turismo puede ser uno de los pilares de nuestro desarrollo futuro? Absolutamente de acuerdo. Creo que el turismo centrado en la cultura, en la sustentabilidad de toda la naturaleza, nos va a dar futuro, pero con 2 condiciones que para mí son fundamentales. Primero, tenemos que ser una región autonómica. Chile tiene que volver a ser política, administrativa y económicamente una región. Si eso no ocurre en el corto plazo, todos los proyectos turísticos que se desarrollen van a ser particularizados. ¿Por qué? Porque no estamos unidos como provincia. Ancud, en la década de los 80 me acuerdo mucho que estaba el título, la capital del folclore y del turismo, no solamente a nivel provincial, a nivel nacional. Jorge lo recordó, los profesores llevaban la vanguardia. Aquí se hacía en la década de los 80 el Encuentro Nacional del Folclore y Magisterio, 5.000 profesores bailando, cantando en Ancud. Era la capital del folclore. Era más importante que San Bernardo. ¿Por qué? Porque todos los docentes de Chiloé estaban unidos, pues, y la convocatoria era nacional. Yo creo que el turismo sí puede ser futuro, pero pasa por una condición que para mí ya históricamente no aguanta más. Chiloé tiene que ser región autonómica, separado de Puerto Montt. Porque si no, ningún proyecto sustentable, Carlos, tú lo sabes bien que te manejas por años en ecología, ningún proyecto sustentable va a tener futuro si es que todas las políticas siguen siendo manejadas por empresas neoliberales que buscan el lucro, empresas que generan electricidad para llevarse a nivel central y que siguen persiguiendo el lucro y no la sustentabilidad ni el beneficio real de las comunidades. Dar ejemplos sería abundar, pero yo creo que los vecinos saben muy bien de qué estoy hablando. El turismo va a ser nuestro futuro siempre y cuando seamos región autonómica completamente. En relación al tema que estamos conversando, sobre todo el tema cultural, ¿qué pasa con el tema cultural en Ancud, Pepe? Que se nota un estancamiento, y ya sé que estamos en pandemia, pero desde el año pasado como que hay un estancamiento
en relación a cómo se desarrollaba la actividad artística y cultural en Ancud, puntualmente. Ha habido actividad, pero tenemos un problema que ha sido histórico, no solamente de ahora ni de la pandemia. Los recursos. Ha sido extremadamente difícil a los gestores culturales llevar adelante actividad artístico-cultural de autogestión. Lamentablemente la escasez de recursos, porque ningún autogestor puede vivir en este sistema neoliberal, porque para el sistema neoliberal impuesto en Ancud, en Chiloé y en Chile, la cultura no es transable, no genera nada para ellos. Entonces, el sistema impuesto, las formas de financiamiento de la actividad artístico-cultural, por ejemplo, a través del Ministerio de las Culturas, incluso a nivel de los presupuestos regionales y locales, es muy restrictivo. Entonces, ¿qué pasa con los gestores? Tienen que seguir viviendo en la miseria como autogestión y el acceso que tienen a recursos para generar dinámicas de mayor impacto social, comunitario, son escasas. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de financiamiento no les permite tener esa solvencia para poder crear. Los esfuerzos son muy individuales. Y eso también debo decir que no solamente producto de la pandemia, eso lo venimos arrastrando de la dictadura. En todo el proceso de los gobiernos, la concertación, Fondar fue un invento que al principio todo el mundo aplaudimos, pero después se convirtió en una burocracia y en una meritocracia, y los proyectos tomaban unos rumbos que nadie podía manejar. Los gestores que no estaban dentro de esa estructura perdían y perdieron. Por eso ha costado tanto. Y es un problema sistémico, no solamente de falta de apoyo a nivel local. Tenemos creadores de magnífico nivel, a nivel campesino, a nivel ciudad, a nivel local, pero lamentablemente todavía no rompemos la barrera de tener que ser dependientes de un ente estatal, de un ente local, para crear lo que ha sido una constante histórica en Ancud, una ciudad eminentemente cultural, artística. Sí, así es, de reconocida fama a nivel nacional además. Bueno, estimados Carlos y José, Jorge, voy a dar una explicación técnica. Jorge se le cayó su señal, por eso salió de nuestra pantalla. Conversación. No es que lo estemos censurando. Nosotros no censuramos a nadie acá. Nuestro programa es libre pensador. Por lo tanto, estimado José, te voy a dejar la palabra para que le des un mensaje a nuestros auditores ya finalizando nuestro programa. Muchas gracias, Boris, Carlos, Jorge. En estos días de víspera de cumplir 2 siglos y medio y 2 de nuestra ciudad y villa, muchos amigos, vecinos me preguntan qué podía concluir. Y tengo una idea en la mente de pensar siempre en nuestros antepasados, nuestros ancestros ancuditanos y ancuditanas. Pasaron muy malos momentos, el terremoto del 60, guerra contra Chile, incluso enfermedades, pandemia, hubo peste de sarampión, peste de viruela, pero salieron adelante. ¿Cómo salieron adelante? Unidos. Se apoyaban los unos con los otros. En 60, si había un almuerzo de papa, lo compartían entre 10. Es la única manera que como ancuditanos, como ancuditanas, para mí, estos 252 años, nos sirvan de algo. La ciudad, no vamos a decir más, fue el puerto principal, fue la capital del folclore, fue la capital del turismo. No. Sigámoslo siendo. Sentámonos orgullosos de ser ancuditanos. ¿Y cómo? Preocupémonos del otro un poquito más, seamos más solidarios. No solamente cuidémonos porque estamos en pandemia, cuidémonos porque me importa mi vecino, mi familia, y yo sé que no voy a poder salir adelante solo. Este es un lugar maravilloso para vivir. Tenemos una naturaleza, tenemos océano, todavía el mar nos está alimentando, el campo todavía nos alimenta. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra ciudad o dejar que caiga en una depresión? No, nosotros somos los responsables y se lo debemos a nuestros ancestros ancuditanos y sobre todo se lo debemos a nuestros hijos, porque ellos son el futuro y no le podemos entregar un futuro en depresión. Tenemos que entregarle un Ancud pujante, fuerte y, como dice el lema, fuerte, altivo y leal. Muchas gracias, estimado Pepe, por tus palabras. Gracias a ustedes por la invitación. Tú eres parte también de nuestro programa, así que siguen las puertas abiertas
Muchas gracias. Cada vez que tengamos que conversar algún tema de interés. Un Estimado abrazo Carlos, fraterno, un abrazo fraterno para todos. igualmente, un abrazo, estimado Carlos, que estés bien, nos estamos viendo. Jorge volverá el próximo programa. Estimados televidentes, nuestro programa de Mediodía a Medianoche llega hacia su fin. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Muchas gracias.